Responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 5 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes como titulares de los diarios de circulación nacional temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Bueno, insiste Nicolás Maduro en tratar de promover una situación que francamente nadie quiere para nuestro país, mucho menos para la región. Y lo decimos por esta amenaza de desplegar un sistema de misiles en la frontera con Colombia. La revista Semana lo destaca de la siguiente manera. Nicolás Maduro aseguró que Iván Duque pretende montar un falso positivo para acudir a las Naciones Unidas. También dijo que los efectivos militares ya se encuentran desplegados en la frontera. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bueno, es decir, quien ejerce la presidencia, saben ustedes en qué condiciones, pero así lo reseña la revista Semana, sigue con sus amenazas a Colombia, pues además de los ejercicios militares que anunció que realizará en la frontera, ahora le sumó que desplegará el sistema de misiles. Da la impresión que él quiere, bueno, su propio conflicto de misiles como ocurrió en Cuba, pero la situación de Venezuela es francamente delicada. Alguien debería decírselo, no solo por el declive de la producción petrolera, principal fuente de ingresos en nuestro país, la crisis humanitaria compleja que afecta a la gran mayoría de los venezolanos, los índices de rechazo que hay en contra de Nicolás Maduro. Francamente uno no entiende, bueno, a qué obedecen este tipo de declaraciones, pero en Colombia esto se lo toman muy seriamente. De hecho, el canciller Carlos Holmes Trujillo aseguraba que se trata de una amenaza contra su país, además contra la región. En palabras del canciller Trujillo, el régimen dictatorial de Maduro favorece la presencia en territorio venezolano de organizaciones terroristas de Colombia y otras partes del mundo. De hecho, ayer el exministro de la Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, quien estuvo en el cargo durante la época del presidente Santos, dijo que Maduro busca provocar y que los venezolanos crean que hay una amenaza exterior. Ojalá no cometan el error de meterse con nosotros, decía él en una entrevista de radio. Pues Colombia tiene una relación importante con varios países del hemisferio, incluyendo los Estados Unidos. Habrá que ver qué dice Rusia, por ejemplo, que ayer se quejaba de la Oficina de Asuntos Venezolanos que está en Bogotá sobre estas amenazas de, bueno, llevarnos a un conflicto que absolutamente nadie quiere, además producto del apoyo que durante años se le ha dado a estos grupos que en su momento fueron calificados como insurgentes. Ayer lo recordábamos por el propio expresidente Chávez. Para hablar acerca de justamente el alcance de la crisis humanitaria que afecta a nuestro país, sobre la cual, por cierto, no dice nada Nicolás Maduro. Le saludamos en la línea telefónica al diputado José Trujillo. Él es médico, diputado por Aragua, dirigente de Acción Democrática. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Diputado, yo antes de hablar verdad que lo que tú dices es cierto. Hablando de misiles, no controla, no hay agua, no hay luz, no hay efectivo, no hay comida, no hay medicina, no hay educación. ¿Cómo puede hablar de una guerra si no tiene cómo manejar los servicios básicos o como están los servicios que están en la Constitución? De ahí lo que nosotros siempre insistimos en que este es un Estado fallido porque no puede cumplir las funciones de un Estado, pues. Entonces, imagínese, quiere entrar a una guerra, será mental de él.
porque no tienen ni capacidad ni siquiera para resolver los problemas mínimos y necesarios de transporte, pues, a los ciudadanos venezolanos. Pero más allá de eso, nosotros hoy nos sentimos un tanto preocupados porque insistimos en lo mismo, pues. Ya Antonio Gutiérrez, secretario general de Naciones Unidas, reconoce que en Venezuela hay 7 millones de venezolanos, óigase bien, 7 millones de venezolanos en una crisis humanitaria compleja. Y que quiero decirle de una vez a la gente que me escucha, lo que la ayuda humanitaria que se encuentra en Cúcuta, en Curazao y en Roraima no ha podido ingresar al país porque el señor Nicolás se niega a que entre esta ayuda. Y en el caso que entrara, ya esta ayuda tan solo alcanzaría para 2 millones de venezolanos. Lo que nosotros hemos planteado seriamente la posibilidad de que se abra un canal humanitario, entendiendo por un canal humanitario un ingreso constante de ayuda humanitaria por lo menos por 8 meses, como lo hace Naciones Unidas, en países que han ocurrido catástrofes naturales o guerras en estos casos. Sin embargo, ahorita hay una cosa más grave, y es el problema de los medicamentos, Gabriela. Una de las cosas que nos tiene preocupados nosotros es la crisis actual que existe con los medicamentos, pero esta lo ha agravado una resolución que hace el ministerio, ¿verdad?, donde va a permitir el ingreso de medicamentos no controlados. Sobre este tema quería preguntarle, diputado, porque la Federación Farmacéutica Venezolana, al igual que la Alianza Venezolana por la Salud, emitían un comunicado con relación a este tema, advirtiendo que medicamentos sin registro sanitario nacional es prácticamente un salto al abismo en la política sanitaria, y justamente hacen referencia a esta decisión del Ejecutivo basándose en una declaratoria del estado de excepción y de emergencia económica, justamente tomar esta determinación que usted comparte con nosotros. Le pediría un comentario y saber qué información maneja usted en torno a este tema. Lo escuchamos. Bueno, fíjate bien, hay 2 cosas importantes. La primera cosa que hay que decirle que ellos los metieron en un decreto de emergencia económica, y les recuerdo a los que me están escuchando en este momento, las medidas que han aplicado algunos países de la Unión Europea y los Estados Unidos no produce ataque hacia medicamentos, insumos médicos y alimentos básicos. Eso es bueno que la gente lo sepa, que no se debe engañar, que eso está prohibido. No, el gobierno puede comprarlo, pero de ahí la interrogante nuestra. Habla de misiles como que si ya los compró y como que si ya los tiene ahí, y no puede comprar medicina. No hay los sertampotásicos, no hay benzodiazepinas para yugular una convulsión. Entonces son puras mentiras, porque las medidas económicas no afectan esas áreas particularmente. Ahora, ¿qué nos preocupa a nosotros? Es bueno que la gente sepa, el Instituto Venezolano, Instituto Rangel, que es como decir la comparación a la FDA de los Estados Unidos, que es que controla los medicamentos, tiene la particularidad que después de la FDA era el instituto más importante de América y el segundo más importante del mundo. ¿Por qué? Porque tenían medidas importantes para producir un medicamento. Hay 5 fases, para que la gente tenga idea. Cuando alguien quiere producir un medicamento y llevarlo al mercado del consumo humano, tiene que pasar por 4 fases. La primera fase, una fase química de investigación de la molécula y el costo. ¿Cuánto podría costar el costo para vendérselo a la población? La segunda fase es experimentación en animales, ¿ok? La tercera fase, además de la experimentación en animales, ver respuestas de estados de complicaciones de ese medicamento. Y la quinta fase es empezar una experimentación en seres humanos con un control perceptivo, tanto posterior como con la intención de verificar si ese medicamento le va a producir algunas complicaciones posteriores o anteriores, o lo que es lo mismo si el medicamento tiene complicaciones. Entonces, todas esas 4 fases duran aproximadamente 10 años. Por eso es que cuando se va a introducir un medicamento nuevo, tiene muchos pasos, y la farmacéutica nacional e internacional así lo han demostrado. ¿Qué es lo que están haciendo con esa resolución? Acabar todos esos pasos para que la gente traiga medicina
que ni siquiera están certificadas por ninguna organización internacional. Óigase bien, ningún medicamento puede darse al uso de humanos si no está certificada por Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud o por la OPS. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el Estado venezolano? Violentando estos pasos para que cualquiera traiga medicamentos, los triangule, y es para darle legalidad a la triangulación que viene haciendo con una isla del Caribe, efectivamente con Cuba, que trae medicinas de la India, de China, de todos lados, medicinas que no están certificadas. Acuérdense que en China no hay certificación de las medicinas. Ellos las ponen sin tener los controles de las complicaciones previos. Esto ha hecho, y te voy a poner el ejemplo muy básico, hace 20 años cuando Maduro trajo aquí a los cubanos, debo de recordarles que ellos manejaban mucho el paracetamol que ellos hacían en la isla. Y aquí lo que nosotros detectamos en todos los hospitales del país fue hepatotoxicidad por paracetamol, porque ese paracetamol no tenía las condiciones para ser dada a seres humanos. Y esto es lo que ellos pretenden hacer ahora, traernos medicamentos, utilizar dólares preferenciales en vez de dárselo a las farmacéuticas nacionales, para no hablar de las internacionales, a las farmacéuticas nacionales, a las droguerías y laboratorios venezolanos, y a la industria farmacéutica venezolana, que aquí hay industria farmacéutica que ya tiene sus medicamentos estudiados y probados, y que la industria farmacéutica venezolana puede surtir con casi todos los medicamentos que dice las Naciones Unidas y la OPS que sirven para Venezuela. Es importante que la gente sepa que los venezolanos, por la epidemiología y las enfermedades que tenemos, necesitamos 160 medicamentos. La industria farmacéutica venezolana puede hacerlo. ¿Por qué no le paga a la industria farmacéutica las materias primas que ya ellos, óigase bien, el Estado engañó a las transnacionales, ellos pidieron la materia prima y no se le ha pagado? En vez de terminarles de pagar a la industria farmacéutica que vienen trabajando en esto, y que es bueno y también decirlo, el Estado venezolano expropió a algunas empresas productoras de medicamentos y en vez de ponerlas a producirlas, están paradas. Entonces, cuando tú ves todo esto, tú ves que todo se trata de una mentira, y al final de todo lo que hay detrás de esta resolución es acto de corrupción, porque compran con dólares preferenciales unas medicinas que no están certificadas y no tienen certificación internacional, la ponen a precios internacionales, burlando todo lo que tiene que ver con esa resolución que hablan ellos de una crisis económica. Ahora, a propósito de la resolución, para aquellos que tengan interés, se trata de la número 075, según este comunicado de la Federación Farmacéutica Venezolana, mediante la cual el Ministerio del Poder Popular para la Salud establece un régimen especial de carácter transitorio a través de la implementación de medidas dirigidas a empresas farmacéuticas no domiciliadas en la República de Venezuela para la importación y comercialización de productos farmacéuticos no registrados en el país ni aprobados como medicamentos de servicio en el territorio nacional. Ustedes, diputado, desde la Asamblea Nacional, ¿tienen información cierta acerca de lo que ha ocurrido a partir de la publicación en Gaceta de esta resolución, o simplemente están haciendo el llamado de alerta producto de lo que puede ocurrir? Escuchamos. Es importante saber que esto lo empezó Arias Cárdenas en el estado Zulia. Utilizó dólares preferenciales para comprar medicinas no certificadas, y ahora lo que está haciendo el ministerio es copiarse de lo que hizo Arias Cárdenas, que se produjo un acto de corrupción, que por cierto, el diputado William Barriento, médico venezolano, diputado del estado Zulia por Nuevo Tiempo, está abriendo una investigación en la Comisión de Contraloría sobre todas esas ventas. Ahora, cuando tú me preguntas que qué se hace al respecto de esta resolución, sí, el día, casualmente, el diputado Juan Carlos Velasco, también del estado Zulia, médico también, que es el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, está convocando para este próximo martes, porque les recuerdo que estamos en receso constitucional y estamos ahorita en la fase de la comisión delegada. Sin embargo, en mi condición de presidente de la Comisión de Desarrollo Social, ya le convoqué al doctor Velasco una reunión para el martes con la farmacéutica, con la Federación Venezolana de Farmacia, con las droguerías, con las empresas nacionales farmacéuticas, una reunión para el martes para hacer un pronunciamiento desde la Asamblea y hacerle un llamado. Le vamos a enviar una comunicación al ministro para que dé unas explicaciones al respecto de esto. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el ministro
se puede considerar un ataque a la población y eso se considera, según Naciones Unidas, crímenes de lesa humanidad, y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entonces le vamos a hacer un llamado y lo vamos a citar a la Asamblea para que dé una explicación en la Comisión de Salud de esto. Usted me dirá, pero ese no va a ir, correcto, nosotros sabemos que no va a ir, pero ese expediente le va a servir a él. Acuérdense que el gobierno está en la Corte Penal Internacional y este ciudadano ministro, quien usurpa el cargo de ministro, también le vamos a plantear esa situación y el día martes es probable que nosotros tomemos alguna resolución al respecto. Diputado, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo no sé cómo está de tiempo, le rogaría permanezca con nosotros unos minutos más, porque mencionaba usted lo que está pasando con la ayuda humanitaria. Recientemente veíamos a las organizaciones como la Unión Europea, Naciones Unidas, pedir mayores contribuciones para hacer frente a la crisis en nuestro país. De hecho, en un gráfico recientemente publicado se habla de aproximadamente 7% de financiamiento del total que se necesita o que están pidiendo para Venezuela. Yo le pediría un comentario, saber sobre los insumos que han llegado a cuentagotas a nuestro país, qué información maneja usted y por qué la comunidad internacional, no ha actuado justamente para financiar la ayuda que tanto necesita nuestro país. No sé si responderá a esta actitud que ha asumido el equipo de Nicolás Maduro de hasta el día de hoy negar la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela. Le rogaría permanezca con nosotros. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Nos acompaña el diputado José Trujillo, médico, parlamentario por Aragua, dirigente de Acción Democrática. Yo le dejaba un par de inquietudes. Una tiene que ver con, bueno, el llamado que ha hecho la comunidad internacional, concretamente Naciones Unidas, para que los países agilicen la ayuda que es necesaria para Venezuela. De hecho, en un reciente gráfico se hablaba de hasta solo 7% de financiamiento de lo que es requerido o que está pidiendo Naciones Unidas. Yo le pedía un comentario al diputado José Trujillo y también le trasladaba la inquietud acerca de los insumos que han llegado a cuentagotas a nuestro país. ¿Qué información maneja usted? Lo escuchamos. Hay que decir a la gente que el señor Nicolás se niega a que ingrese la ayuda que se encuentran en los 3 centros pilotos de Curazao, Aruba, Cúcuta y el departamento de Roraima en Brasil. Se niega, más allá de que nosotros le planteamos, bueno, ok, que lo pase la Cruz Roja. A la Cruz Roja también le ha hecho imposible ingresar algunas cosas, y eso es bueno que la gente lo sepa. Que nosotros pensábamos, bueno, que lo haga la Cruz Roja, que la Cruz Roja Internacional es una situación de prestigio, a ver, tiene mucho que ver con Naciones Unidas, para que nosotros los diputados no lo manejemos. Bueno, ok, perfecto, tampoco le permiten a la Cruz Roja que ingrese. Y las pocas cosas que la están ingresando, muchos de ellos se las expropia el Estado y les lleva a los hospitales como si fueran que ellos las tuvieran que comprar. Que le vuelvo a insistir, las acciones económicas no tienen nada que ver con medicamentos, insumos médicos, quirúrgicos, ni alimentos. Eso no tiene ninguna persona. O sea, el Estado lo puede comprar. Pero ¿qué hace el Estado? No lo compra. Que si es verdad, Naciones Unidas ha reconocido que es insuficiente la ayuda y que es muy poca, es verdad, pero el gobierno se niega a aceptar la ayuda. Y Naciones Unidas y muchos organismos internacionales, acuérdate que cuando ellos van a dar la plata, quienes la dan a través de estados que colaboran. Y hay estados que no reconocen al señor Nicolás, y por no reconocerlo no le van a dar los recursos a él. Entonces Naciones Unidas prefiere dárselo a ARNUR, que son organismos de las propias Naciones Unidas, ARNUR, a la gente que trabaja en a la FAO, que es la que trabaja con la parte de alimentación, pero el Estado sigue empeñado en no ingresar la ayuda, y aquí la gente se muere, óigase bien, María Alejandra, se muere literalmente de hambre. Y no voy a decirle porque toda la gente que está escuchando esto sabe cómo está la situación económica del venezolano. Es más, según Naciones Unidas, habla de que cuando un pueblo no maneja $1.9 por día de su salario, se puede hablar de que está en pobreza crítica. Nosotros aquí tenemos $2 mensuales, y ellos hablan $1.9 por día. Nosotros aquí en Venezuela hay 22 millones de venezolanos en pobreza crítica, hablando de los empleados públicos. No tienen capacidad para comer. El salario mínimo, un cartón de huevo es superior al salario mínimo. Entonces ya eso te habla de la crisis alimentaria severa que hay. Por eso nosotros le hemos insistido a Naciones Unidas que ya se dejen de hablar y introduzcan a través de sus organismos internacionales, que son los llamados las caravanas de Naciones Unidas, que no son otros que camiones de comidas y alimentos que ingresan a países en guerra o países bajo desastres naturales, a ayudar a la población. Es deber, óigase bien, es deber de las Naciones Unidas ayudar al ser humano en cualquier parte del planeta que esté. Y ahorita los venezolanos necesitamos Naciones Unidas, máxime cuando el informe de la Bachelet, así lo digo, máximo cuando el secretario general de Naciones Unidas, que por cierto es de izquierda, es portugués, reconoce la crisis que está viviendo los venezolanos, ya también reconoce Naciones Unidas que lo que está en los depósitos de estos 3 sitios de acopio no alcanza, sino pasó los 2 millones, y que hay 7 millones de venezolanos en franco deterioro de su estado de salud por falta de alimentos y por falta de medicina, y que agravaba a esto el resto de la población en su ingreso per cápita mensual está en pobreza crítica también. Todos esos son indicadores internacionales que nosotros hemos venido diciendo, y que Naciones Unidas
puede actuar cuando le dé la gana, porque ya nosotros reunimos todos los requisitos. Óigase bien, tenemos todos los requisitos. Por ACNUR, la diáspora venezolana, para que tengas idea, es la más grande que existe en el planeta en estos momentos. Ni siquiera Siria, que está en guerra, tiene una movilización en el mundo. Ya el problema de la migración venezolana es del planeta, no es solamente de la región de las Américas, sino ya estamos produciendo migración hacia Europa y otros países. Entonces, diputado, usted dice, perdón que le interrumpa, pero es que usted dice efectivamente que Naciones Unidas ha reconocido al propio secretario general que en Venezuela se necesita ayuda para 7 millones de personas y planteaba que la capacidad real del sistema permite alcanzar a 2.6 millones de personas. El plan que ellos presentaron tiene un requerimiento de 223 millones de dólares, pero hasta la fecha aparentemente se ha alcanzado solo 7%, quizás un poco más, de lo que se necesita. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Muy sencillo, los países donadores le donan a Naciones Unidas y Naciones Unidas da los recursos, pero los países donadores no reconocen al señor Nicolás y por eso es que se han negado a entregar la donación. Sencillo como eso. Entonces Naciones Unidas tiene que reconocer eso, que no reconocen al señor Nicolás, y además de no reconocer, tiene que decirle a los países, sí, bueno, yo te lo voy a aceptar y la voy a manejar yo, porque muchos de esos recursos a veces se bajan. Por ejemplo, en estados con catástrofes naturales se le da los recursos a los estados. En estados en guerra se le da a una de las partes que está en guerra. Pero es que aquí no estamos ni en guerra ni en un desastre natural. Esto es un desastre político, económico, preparado única y exclusivamente para mantener al pueblo en pobreza, para de esa manera controlarlo por la vía del control social, por la vía de lo que llama ya la medicina extramoderna, que es lo que llama la turbulencia social, que no es otra cosa que le controlan los servicios básicos a los ciudadanos y así de esa manera lo tienen sometido. Finalmente, diputado, Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que denunciaba lo que está ocurriendo en materia de salud en el último informe sobre Venezuela. Ella va a presentar una actualización el próximo 9 de septiembre. ¿Qué expectativa tiene usted sobre este tema? Se va a agravar la situación. Cada vez que dura el señor Nicolás un día más en Venezuela, la situación se agrava. Yo te pongo esto, ves cuánto está costando el cartón de huevo hoy, ves cuánto está costando mañana. Cada vez que el señor Nicolás queda un día más, la crisis se agrava. ¿Y qué es lo que va a hacer Naciones Unidas? Seguir diciendo la verdad, porque ellos saben lo que está pasando en Venezuela. Lo que pasa es que no, por aquello la diplomacia internacional no se atreve. Pero ya Naciones Unidas tiene todos los indicadores para actuar ella de manera unilateral, sin solicitarle permiso a este gobierno usurpador, ingresar al territorio venezolano, ayudar a todos los venezolanos, porque esa es su función, esa es su forma de vida. Naciones Unidas nació para ayudar a los seres humanos en cualquier parte del planeta que están, y nosotros lo necesitamos en este momento. Diputado José Trujillo, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Es médico, parlamentario por Aragua, dirigente de Acción Democrática, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, que no se detiene, sobre la cual no dice nada Nicolás Maduro, más allá de hacer referencia a esto del supuesto despliegue de misiles en la frontera con Colombia. En fin, es que sobran los comentarios sobre una declaración de esa naturaleza. Lo cierto es que Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, a quien han descalificado permanentemente luego de haberla recibido con honores en nuestro país. Ella va a presentar el próximo 9 de septiembre una actualización del informe sobre la situación en Venezuela. Ella evidenciaba, entre otras cosas, lo que ha ocurrido en materia de salud y advertía, y lo hemos comentado con ustedes, que el Estado no puede pues renunciar a la responsabilidad que tiene sobre este tema, incluso utilizando como argumento aquello de la falta de recursos o el impacto de sanciones impuestas por otros países, como ha ocurrido concretamente con los Estados Unidos. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. A propósito de la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, ayer Susana Rafali, que es especialista en acción humanitaria, nutrición, seguridad alimentaria, riesgo de desastres y que trabaja directamente con Cáritas en nuestro país, decía, colocaba un par de fotos en su cuenta en Twitter y ella decía: aquí vamos bordando los nombres de niños con enfermedades renales que se van muriendo uno a uno en el Hospital de Niños de Caracas desde hace 3 años. Hoy murió Eliezer, pero queda bordado en la memoria para cuando sea el tiempo de la justicia, de reparar el llanto de este infame hilar. Y la verdad es que hemos podido contar 19 papelitos, 19 nombres que responden a 19 pequeñitos que se han ido producto de esta crisis que afecta a nuestro país, que no es reconocida incluso a estas alturas por aquellos que acompañan a Nicolás Maduro, a pesar de esta terrible evidencia. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate el doctor Gustavo Villasmil, médico internista, profesor universitario, fue secretario de Salud de Miranda. Como siempre, doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gusto. Saludo a tu audiencia. Iniciaría conversación a partir de este tema, doctor Villasmil, lo que está ocurriendo, la pérdida de vidas humanas absolutamente evitable y a estas alturas no reconocida por aquellos que efectivamente usurpan el poder, pero que están allí al frente de cada uno de los despachos. ¿Qué puede decirnos? Sí, todo esto ya tiene números consistentes y además números que ya están en boca, que están que son referencia para grandes factores generadores de opinión. Léase la alta comisionada para los derechos humanos, la doctora Bachelet, Departamento de Estado, Unión Europea, Vaticano, etc. Que parece que el único factor que no se ha enterado de este mundo, pero que al mismo tiempo, aún conociéndolos, jamás ha hecho el menor gesto por desmentirlos, porque no puede hacerlo. Es el régimen venezolano. Aquí hubo, y este número me tocó a mí darlo recuerdo en los recintos de la Academia Nacional de Medicina hacia febrero de este año, y ese número fue el mismo que dio la doctora Bachelet, porque salió de la encuesta nacional de hospitales a cuyo equipo de investigadores pertenezco. Hablábamos, María Alejandra, de 1.557 muertes acaecidas hasta ese momento asociadas a trauma y a enfermedad aguda del corazón, que no debieron ocurrir, porque esa
esas muertes se producen entre ese SILA y ese Caribdis terribles que signan la sanidad venezolana de estos tiempos, lo que queda de ella, que es el no hay o el no funcionó. No hay el medicamento, no hubo el medicamento, o el equipo requerido no funcionó. Bueno, en ese estrecho terrible es donde se produjeron esas 1.557 muertes evitables, y es el mismo estrecho terrible en el que se están en el que están ocurriendo estas muertes tan dolorosas como las que ha citado de los niños enfermos renales en el JM de los Ríos y muchas otras más cuya contabilidad estamos recogiendo para el día en que, como dice mi buena amiga, mi admirada Susana Rafali, en Venezuela brille el sol de la justicia. Justo quería preguntarle, doctor, porque en el informe presentado por Michelle Bachelet, cuando hace referencia a la encuesta nacional de hospitales de 2019, habla de este número de víctimas entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, más de 1.500 personas, producto de la falta de insumos en hospitales. Usted dice que están trabajando en la actualización de datos. ¿Se conoce lo que ha pasado a partir de febrero de este año en nuestro país? Mire, estamos trabajando en nuestro próximo informe. De hecho, yo tengo responsabilidad muy directa en su redacción. Y le puedo adelantar a tu audiencia la siguiente impresión. Se está produciendo, hay una tendencia muy marcada, la estadística en eso es muy clara, a la normalización de lo precario, María Alejandra. O sea que es la sanidad hecha a la medida del estribillo ese chocante de cierta cancioncilla de moda hace tiempo, del esto es lo que hay. Esto es lo que hay, esto es lo que va a haber. Luego ustedes, enfermos y médicos que les ven, acomódense a eso, porque no va a haber más. Aquí no se va a priorizar esto mucho más allá de lo que hasta de lo que ustedes están viendo. Entonces eso supone, por ejemplo, y yo tengo especialísimo interés en el tema de los enfermos renales, que bueno, que aquí lleguen o ya se instalen definitivamente para quedarse un conjunto de prácticas y de tendencias verdaderamente reñidas con la mínima concepción de la sanidad, del acceso al cuidado médico como derecho humano. Por ejemplo, y remito a los interesados a informes de Naciones Unidas, de Organización Mundial de la Salud. En Venezuela ya es normal y se asume y nadie se abochorna por eso, que de cada 100 bolívares que circulen para todo lo que tiene que ver la financiación de bienes y servicios de salud, 65, María Alejandra, salen del bolsillo de la gente, del venezolano. Es lo que se llama el dinero de bolsillo, que es un indicador feroz de inequidad sanitaria. ¿Por qué? Porque ese indicador señala que las personas no están teniendo el cuidado médico que requieren, sino el que puedan pagar. Y esto es una cosa que los que estamos en esto, pero los venezolanos todos, no podemos permitir que aquí forme parte o entre a formar parte de la normalidad, que es a lo que está apostando claramente el régimen. Murió el hijo, la madre, el compañero o compañera de vida de un venezolano. Bueno, mire, señor, mala suerte, caramba, esas son eventualidades que ocurren en la vida. No, eso no es así, porque como lo hemos demostrado, y no he oído el primer argumento en contra del lado del gobierno, y no lo he oído porque no lo pueden dar, esas muertes no debieron haber ocurrido, de haber en Venezuela un mínimo de condiciones, y no, por el contrario, lo que estamos viendo, el terrible drama de pasar o de tratar de favorecer un enfermo en el estrecho terrible de el no hay o el no funcionó. Esa es la acusación histórica, moral, que hay, que le estamos haciendo y le haremos hasta el final de todo esto al régimen venezolano, porque aquí tienen que aparecer responsables.
Y permítame decirte algo más para terminar. No responsables lloricosos, como aquel triste generalete que se apareció a Bogotá al programa de Idania Chirinos a decir que bueno, que él lo sentía mucho, que un mea culpa. No, y que no tuvo respuesta cuando Idania Chirina, acuciosa periodista, le preguntó, general, ¿por qué el seguro social que usted dirigía contabilizó de un año a otro 5.000 enfermos renales menos? Bueno, muy claro, porque fueron 5.000 decesos, porque esos 5.000 enfermos renales murieron bajo un programa que ese señor, no sé con qué conocimiento y preparación, ni siquiera con qué sensibilidad, pretendió manejar durante mucho tiempo. Eso tiene que tener responsabilidades señaladas ante una instancia nacional o internacional que administre justicia. Y a eso, mi amiga Susana Rafali, a quien saludo, y los que estamos en esto, le vamos a dedicar, María Alejandra, lo que nos quede de vida. Eso no puede quedar así, porque esos niños muertos son también un poco mis hijos. De modo pues que desde esa ética es que denunciamos lo que está ocurriendo en Venezuela, que no es más que el abandono a su suerte de quienes sufren una condición que no escogieron, como es la condición de enfermedad. Varias inquietudes que compartir con usted. En principio, a propósito de la muerte de estos pequeñitos, producto, por cierto, de la cancelación de un programa que existía entre Venezuela e Italia por falta de pago. Ayer se nos dice que Venezuela está dispuesta, preparada para, colocar misiles, desplegar misiles en la frontera con Colombia. La pregunta que yo le haría es, ¿hay dinero para comprar este armamento de alta potencia? Pero no hay, creo que son $9 millones. Ahora mismo hablo de memoria, pero no hay dinero para poner a funcionar este programa de cooperación que existía con Italia. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Bueno, nos hemos referido al drama de los enfermos renales, pero la alusión que haces al programa con los italianos alude a otro grupo no menos conmovedor de enfermos, que son los niños, las personas con condiciones hemato-oncológicas. Pudiera agregar los que están en lista de trasplantes de órganos sólidos, pero incluso los que están a la espera de cirugía traumatológica, neurocirugía. En Venezuela hay, María Alejandra, 500.000 personas en lista de espera quirúrgica. 500.000 de venezolanos esperando a que algún día los llamen para operarles, para resecarles el tumor o el aneurisma o resolver la fractura que les acabó la vida. Bueno, para ellos no hay dinero, porque esa no puede ser, no va a ser nunca la prioridad de una revolución marxista. Una revolución marxista, esto lo digo cada vez que puedo y me dispensa la audiencia, pero debo tratar de, no es manía de profesor, uno trata de que quede el mensaje nuclear claro. No hay dilema ético para un comunista si muere el hijo de otro, o la madre de otro, o la esposo de otro. Eso no supone un dilema, nadie pasa en la nomenclatura una mala noche porque haya muerto un niño más en el hospital de niños del servicio de nefrología. Porque la prioridad de un proyecto marxista es la consolidación de un programa destinado a la captura y ejercicio y usufructo del poder. Cualquier otra finalidad, incluso una finalidad tan alta como es la vida y bienestar de las personas a las que amamos, es un tema que, repito, eso no está en la lista de nadie allí. Por eso van a aparecer los $9 millones para poner cohetes en la atormentada Ureña, en la atormentado Táchira, pero no van a aparecer, por cierto, una cantidad bastante más baja, para financiar a los niños que están allá, creo que algunos incluso en Italia, en manos de Dios, a la espera de poder resolver con la tecnología que ese país tiene, su necesidad concreta en temas hemato-oncológicos. Pero entiéndase, ese no es un fallo técnico, eso no es acción ni obra de un mal gobierno, no. Esa es
Ese es el orden de prioridad que se plantea un comunista en el poder cuando de enfermos y de salud se trata. Nadie se llame engaño y quede clara una vez más cuál es la naturaleza moral del régimen que acogota a los venezolanos. Pero es que además, doctor, si me permite, es un despropósito, por decirlo menos, por no decir que es una locura, hablar de meter a Venezuela en un conflicto armado en las condiciones que está nuestro país, con qué medicinas incluso atenderían a una tropa en llegado el caso. Ojalá eso no ocurra, pero francamente, doctor, yo le pediría un comentario en torno a este tema. Bueno, decía alguno de los padres de la Revolución Americana del siglo XVIII que no había nada más tonto que un patriota. Cuando ya no hay argumentos, cuando ya no hay razones que dar, cuando ya no hay explicaciones razonables que dar sobre las cosas, entonces se apela al sentimiento tribal, a la patriotería pacotillera, además, de quienes en el fondo no tienen ni siquiera una explicación medianamente plausible que dar a propósito de cosas tan básicas. No hablemos solo de la salud. El Estado venezolano no le puede garantizar a usted, mire, un documento de identidad, un trámite elemental. No puede hacerlo. Porque entonces empiezan, es que la patria está en peligro. El régimen cubano tiene medio siglo viviendo de eso. Aquí se pretende, con la misma moneda de lata, que nosotros compremos políticas de Estado y compremos a personajes que se han hecho ya detestables para el venezolano de todos los días. Entonces esa fórmula del patrioterismo pueril ni funcionó ni va a funcionar, porque finalmente, y voy a citar a uno de los pensamientos más hermosos producidos en América Latina y más abusados, me refiero al del apóstol de la libertad cubana, el gran José Martí. Patria no son, María Alejandra, estimada audiencia, un poco de generales gordos, adulando, con un poco de chapas de refresco, pretendidas con decoraciones al pecho por glorias y batallas que nunca dieron. Patria no son tanques de guerra ni cohetes en la frontera. Como decía el gran José Martí, patria es humanidad. Cuando se muere un niño infectado por un catéter que no pudo progresar al trasplante, cuando se muere un niño hundido, infiltrada su humanidad pequeñita por células malignas, porque no hubo cómo tratar el cáncer que padecía, cuando muere la esposa, compañera de vida de un venezolano con un tumor que le creció en la mama y que no llegó al cupo quirúrgico anhelado, muere la patria, porque esa es mi patria y la tuya y la de los venezolanos de bien, y no un ejército de pacotilla que yo creo que además, y me duele decirlo porque con las canciones de Lavillos, mi generación aprendió a admirar al ejército y a las Fuerzas Armadas, y hoy vemos que hasta por Dios, yo creo que es el cuerpo militar menos marcial del mundo. Basta ver la caricatura, esos personajes metidos en unos uniformes verdes, el desprecio que generan en la cola de gente que está aquí plantada frente al Universitario, viniendo de los 4 puntos cardinales del país, clamando por un cupo para una consulta. No es ya desazón ni molestia, es desprecio, y eso es lo que este país les garantizará por siempre. Desprecio, porque esa gente que hace cola, esta gente que amaneció aquí, algunos desde anoche, esa es mi patria, no otra cosa. Doctor Gustavo Villasmil, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Médico internista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue secretario de Salud de Miranda, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia,
defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con información de interés a propósito del huracán Dorian. Por ejemplo, el portal de Univisión dice que alcanza las costas de las Carolinas como huracán categoría 3. El fenómeno atmosférico avanza con vientos máximos sostenidos de 115 millas, esto es aproximadamente 185 kilómetros por hora, y afecta algunas zonas costeras de Carolina del Sur, en las que comienza a elevarse el nivel de las aguas. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción María García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.